Señora presidenta, señorías, señor presidente del Gobierno, buenas tardes. Un saludo especial a las personas que nos acompañan en tan importante debate. Agradezco especialmente la presencia del señor presidente. Sería de otra manera incomprensible que estuviéramos discutiendo esto aquí, porque algo tiene que ver con esta iniciativa legislativa. Sabemos que viene de lejos y seguramente cansado, pero yo enfatizaré los argumentos para que el señor presidente escuche y comprenda nuestros planteamientos e ideas. No les quepa duda que estamos ante una norma no la más importante de esta legislatura, de las más importantes que puede decidir este Parlamento, porque actúa sobre una competencia exclusiva, relevante, determinante, la competencia exclusiva en ordenación del territorio, del medio ambiente, del urbanismo. En definitiva, estamos desarrollando en una propuesta de ley que nosotros no compartimos un título competencial de los más relevantes de nuestro estatuto político. Precisamente por la relevancia de este debate es por lo que hemos preparado una enmienda a la totalidad a conciencia, con rigor, sin juicio de valor, tratando de colocar de la mejor manera que podemos nuestras ideas, nuestros valores, recogiendo también las aportaciones del Consejo Consultivo de Canarias, del Cabildo de Tenerife, del Cabildo de Gran Canaria, del Cabildo del Hierro, de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas del Archipiélago, de la Unión de Pequeños Agricultores, de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias. Todos esos documentos, todas esas fuentes, del Colegio de Arquitectos, de la Fundación César Manrique, de todos ellos hemos nutrido esta enmienda a la totalidad para tratar de contribuir al acierto en una norma de esta relevancia. Justamente porque de lo que hablamos es de un título competencial estratégico y determinante para el presente y el futuro de Canarias, es por lo que hemos echado en falta en este proceso más debate, más tiempo, más oportunidad para el consenso. Hemos echado en falta la necesidad de un diagnóstico previo, compartido, discutido, analizado, como en otros tiempos se hizo en esta tierra, en leyes de trascendencia, yo diría que menos relevante que esta, porque esta lo compendia. Me refiero a la Ley de Espacios Naturales del año 94, que este Parlamento aprobó por unanimidad después de un proceso de discusión. Me refiero a la Ley del 99 del territorio, me refiero a las leyes de directrices. Yo pongo siempre dos ejemplos, el de las directrices, que yo tuve oportunidad de participar con todo el Parlamento en su aprobación en su momento. Hicimos un análisis previo, un documento evaluativo, participado, de cuál era el impacto en la economía, en el medio ambiente, en el presente y en el futuro. Analizamos los sectores económicos, abrimos 2 espacios de exposición pública, estuvimos 2 años discutiendo y logramos aprobarlas por unanimidad. El ejemplo de los vascos que la compañera portavoz de Podemos comentaba antes, otro buen ejemplo. Euskadi es uno de los territorios del Estado mejor conformados, con historia, estructura y tradición. Solo la revisión de las directrices generales de ordenación, solo la revisión, 3 años. Cuestiones previas, documento de análisis, plan de participación y al final de ese proceso, formulación de la revisión para la participación institucional y ciudadana en la formalidad que establecen las leyes. Aquí no. Este es un texto elaborado en los despachos por unos cuantos juristas, sin participación multidisciplinar, sin contextualizar lo que esta tierra representa en el contexto de la región a la que pertenecemos, ni en España ni en el mundo, sin tener en cuenta condicionantes determinantes como es una de las preocupaciones mundializadas, como es el cambio climático. Este es un trabajo de despacho, es un trabajo de minoría. A pesar del escaso tiempo de participación, 35 días de formulación de las alegaciones de la ciudadanía, hubo 129 alegaciones, algunas de ellas de muchísimo contenido, lo que expresa el interés de la gente en participar cuando se da la oportunidad. Pero han sido pocos los tiempos para destinarlos a este menester, escasos los tiempos. Y hoy tengo que decir, porque es desgraciadamente así, lo que hoy tenemos en este Parlamento, lo que salga de él, espero que sea bastante mejor. Es una ley que defiende el núcleo duro de Coalición Canaria. Hasta la llegada del que les habla al atril se notaba. Si al señor Arón se le cae el bolígrafo, se retrataba perfectamente quiénes son los autores de esta ley.
Como diría el compañero Iñaki Lavandera, ATI, el núcleo duro, está detrás de la interpretación más restrictiva del Gobierno del territorio. Y eso, señor Clavijo, no es que lo diga yo, lo dice su compañero de partido, el señor Rivero, expresidente del Gobierno durante 8 años y promotor de leyes en nombre de su partido, un día sí y otro también. Hay gente tan singular como el señor expresidente del Cabildo del Hierro, don Tomás Padrón, que también hace críticas a esta norma. Es también gente socialista muy relevante, como el señor López Aguilar, uno de los candidatos con mejor resultado electoral en la historia del autogobierno del archipiélago, o el señor Pérez Parrilla, expresidente del Cabildo de Lanzarote, isla clave para interpretar los valores ambientales y de sostenibilidad de nuestra comunidad. Señor presidente, esta ley no responde al consenso, a la participación. Esta ley no ha buscado el encuentro, esta ley no ha buscado el acuerdo. Esta ley es una ley que imponen ustedes incluso a sus socios. Y el mejor ejemplo para evidenciarlo, el repacto. En el repacto de hace una semana, sus socios tienen que recordarle que forman parte del Gobierno y que en esa ley que hoy discutimos hay que, por ejemplo, cuestionar quién hace la evaluación ambiental estratégica o qué debe pasar con los nuevos usos del suelo rústico o que no se pueden derogar las directrices generales de ordenación, poniendo en evidencia que este proyecto divide al Gobierno, divide a la sociedad canaria. Este es un proyecto hecho por el señor Clavijo y sus colaboradores, con inspiradores ideológicos que conocemos bien. Por ejemplo, el presidente de la patronal de Tenerife, que en sus libros y alegatos ha conseguido por fin algunos de sus objetivos, como luego comentaré. Nosotros creemos en la necesidad de una nueva norma, señor presidente. Lo dijimos aquí en la pasada legislatura cuando ustedes mismos traían aquí la Ley de Inversiones Estratégicas, la Ley de Armonización o Simplificación, y lo dijimos también en el 2009 con la Ley de Medidas Urgentes. Nosotros defendemos una norma que sistematice, que ordene la normativa en la materia, y lo defendí en esta tribuna el que les habla en nombre de Nueva Canaria la pasada legislatura, presentando enmiendas a la totalidad a esas leyes que entonces iban a resolver todos los problemas. Ley de medidas urgentes, ley de inversiones estratégicas, ley de armonización y simplificación. Pero no hace 17 años, hace 2 años ocurrió esto. Y creo también que necesitamos reflexionar y mejorar, por supuesto que sí. El autogobierno nos da la oportunidad de revisar nuestras decisiones y adaptarlas a los tiempos. Y, por lo tanto, hay cuestiones que mejorar sin ninguna duda. El problema es que lo que nos pasa, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino? Y nosotros creemos que esta norma, en las grandes decisiones novedosas, va en sentido contrario a la sostenibilidad. Rompe con la tradición que habíamos construido en favor de la sostenibilidad en nuestra comunidad. Y nosotros, porque no queremos ser mal pensados, lo ponemos en relación, por ejemplo, a otra norma que ustedes aquí aprobaron, es así de manera fraudulenta, la ley de las llamadas Islas Verdes, que pone en evidencia cuál es el modelo que defiende. Convertir el territorio en un solar para hacer actividades turísticas en las islas de La Gomera, del Hierro y de La Palma, que nada tiene que ver con lo que aquí se nos planteó, con lo que al final se aprobó. Y lo ponemos en relación también con otra ley en tramitación, señor presidente, aquella que pretende aplicar la sentencia del Constitucional y que eliminará cualquier capacidad de limitar el crecimiento en el sector turístico. Ley turística, eliminación de la moratoria, ley de las Islas Verdes y ley del suelo, una triada para apostar por lo de siempre, por la construcción, por el desarrollismo, por lo que sabemos que no es el futuro de Canarias. Señor presidente, nosotros vamos a hacer un esfuerzo de entendimiento porque nos jugamos mucho en esta norma. No es una norma cualquiera. Pero tenemos, además de estas serias dudas sobre el procedimiento, la forma, el cómo se llegó hasta aquí, que ni siquiera han unificado ustedes las posiciones del propio Gobierno, con 3 grandes asuntos. La desestructuración de Canarias. Somos un país, somos una nación, somos un espacio territorial y poblacional que tiene su identidad y su historia y que tiene un gobierno, que tiene instituciones que nos unen. Ustedes renuncian a las competencias autonómicas en materia de gobierno del territorio, del medio ambiente, del turismo. Renuncian a la cohesión
que un gobierno debe dar a un territorio tan singular como es el territorio insular. No lo hacen ni los países continentales que mantienen directrices generales, que mantienen instrumentos centralizados para tomar las últimas decisiones. Por eso decimos que no comprendemos la derogación de las leyes de directrices, porque eliminan ustedes el primer nivel del planeamiento, el que nos da una visión de conjunto, de país, el que nos une, el que nos puede cohesionar. Esos se derogan y no se sustituyen. Y el Consejo Consultivo habla de inseguridad jurídica, de vacío legal. Lo dicen también los servicios jurídicos de la propia comunidad. Pero ustedes desmantelan también los órganos de control, de supervisión, de legalidad, de homogeneidad, para que el país funcione razonablemente de forma coordinada, eliminando la Comisión de Ordenación del Medio Ambiente y del Territorio, trasladando todas las competencias al ámbito local y también debilitando las competencias de los cabildos insulares. Léanse las alegaciones del Cabildo de Tenerife, de Gran Canaria o del Hierro para que se ponga en evidencia el temor que tienen esas instituciones de que los planes insulares ahora no son como antes. No podrán definir el modelo turístico insular, no podrán determinar la protección del suelo agrario, no podrán determinar las políticas sectoriales y económicas. El Plan Ganadero de Tenerife no determinará los planes de la isla de Tenerife. El Plan Agropecuario de Gran Canaria no podrá determinar los planes de ordenación de los municipios de Gran Canaria. Pero no solamente hacen esto, sino que ustedes establecen una lógica perversa. Dicen, la simplificación, la armonización pasa por dar todo el poder al ámbito local. Sin ningún sustento, sin ningún dato. Nosotros sostenemos que la aprobación provisional de los planes de los ayuntamientos ejerce la autonomía local en los términos de la legislación básica del Estado, artículo 65, de forma clara. Pero aquí se le da toda la responsabilidad a los ámbitos locales en un asunto que lo que hará es crear 88 realidades. Yo he dicho por ahí estos días que esta lema Canarias, un solo pueblo, lo tendremos que cambiar si esta ley se aprueba en estos términos por Canarias 88 pueblos, porque se van a dar 88 realidades, porque no puede ser lo que ustedes han planteado. Eliminan un órgano de coordinación, de legalidad, que creo que es obligado por la legislación estatal y estatutaria, y crean 95 una por cada municipio, una por cada cabildo. 95 órganos ambientales se crean con esta ley. ¿Cómo va a ser más fácil, más seguro, más rápido, más coherente tener 95 órganos ambientales que además incumplen la legislación, como dicen los servicios jurídicos de la comunidad, como dice el propio Consejo Consultivo? De manera que trastocan la estructura competencial sin argumentos, porque ni eso va a generar inversión, ni eso va a generar empleo, ni eso generará seguridad jurídica. El Colegio de Arquitectos lo dice, esta inversión en la estructura competencial va a ser más ineficiente, va a judicializar más los distintos intereses que concita un planeamiento. Pero no se quedan solo ahí. Además, vienen nuevos instrumentos de ordenación. Los proyectos de interés insular y autonómico son un nuevo instrumento de ordenación que se sobreponen al planeamiento, que están destinados a utilizar el suelo, no importa su categoría, exceptuando el suelo de protección ambiental y agrario, que en caso de infraestructuras de interés general también, y pudiera ser. Pero crean además de esta figura, que es una figura con una potencia extraordinaria. No van ustedes a motivar a los cabildos, desde luego al Gobierno, porque con esta figura se interviene sobre el planeamiento. Lo dice una de las alegaciones del Cabildo de Tenerife, dice, un asunto particular declarado de interés autonómico se impone al plan insular de Tenerife porque lo dice esta ley. Pero además están las ordenanzas municipales y las ordenanzas insulares que sustituyen al planeamiento. Además están los proyectos de actuación en el medio urbano que tienen potencial de ordenación. Hasta los convenios urbanísticos tienen potencial de ordenación. En definitiva, la discrecionalidad, la desregulación como elemento clave. Un piquito de agua, ¿no? Y un asunto que ha servido de parapeto para el argumentario, para la propaganda, sector primario. Sector primario, desgraciadamente, en nuestra tierra tiene un peso relativo pequeño, el 1,5 del PIB. Y si lo hacemos todo bien,
aumentaremos 3 o 4 décimas los próximos años, haciéndolo todo bien. Y yo estoy de acuerdo que a los profesionales de la ganadería, a los profesionales de la agricultura hay que facilitarles la vida, que lo tienen difícil. Y los artículos referentes a facilitar los títulos habilitantes para el muro, para el riego, para los bancales, para los vallados, para la restitución de las instalaciones, para la mejora de sus edificaciones, nosotros estamos de acuerdo. Estamos tan de acuerdo, señor presidente, que el que les habla en nombre de Nueva Canarias en la pasada legislatura, en la Ley de Medidas Administrativas, Fiscales y Sociales, propuso una regulación para la legalización o la regularización de las instalaciones ganaderas idéntica a la que ustedes proponen ahora y entonces no nos hicieron ni caso. Hemos perdido 3 años. En eso estamos de acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver eso? El muro, el riego, con que en el suelo rústico se incorporen usos impropios, usos complementarios, contrarios a la legislación estatal, como dicen los servicios jurídicos del Gobierno, como dice el Consejo Consultivo. Quien único no lo dice es su redactor de cabecera, su abogado de cabecera, es que es capaz de hacer una ley para el Cabildo sobre los barrancos de Huima en sentido contrario a la ley del suelo. No valen leyes singulares a no ser que me paguen para hacerla, ¿no? De manera, señor presidente, que no parece razonable los nuevos usos en el suelo agrario, porque los nuevos usos del suelo agrario van a permitir actividades impropias, actividades que terminarán desplazando al sector agrario. Lo dice su Cabildo de Tenerife. El señor Alonso en sus alegaciones dice que los usos turísticos, por ejemplo, que es el que más tememos, porque tenemos una gran demanda turística y, por lo tanto, la presión sobre el territorio va a aumentar. Tenemos un amigo, usted y yo común, que luego le diré quién es, que tiene una finca de 50.000 metros del sector primario en producción. Este podrá hacer, manteniendo su actividad, pues podrá construir 5.000 metros. 5.000 metros de instalaciones turísticas en su finca de 50.000 metros. A medio plazo, ¿sabe qué ocurra? Sí, eso está escritito ahí. Otra cuestión es que les pongamos límites en la tramitación parlamentaria. De manera, señor presidente, que esta norma es una norma que desestructura las competencias autonómicas, que renuncia al proyecto común. Esta es una ley con claridad que establece nuevos instrumentos de intervención que son absolutamente discrecionales, desreguladores y que generan una presión asfixiante sobre las administraciones. Esta es una ley que, con el pretexto de mejorar la vida de los agricultores, y estamos de acuerdo, permite usos impropios, prohibidos en la ley para el suelo rústico agrario. Pero yo le digo lo siguiente, señor presidente. Sobre todo lo que nos inquieta es que esta es una ley que divide al Gobierno, que divide a la sociedad canaria y que debemos hacer un esfuerzo. Y nosotros lo vamos a intentar y en el texto de nuestra enmienda, insisto, riguroso, trabajado, sustentado en nuestras opiniones, pero también de la gente y de las instituciones que han hecho alegaciones, vamos a hacer un esfuerzo para el consenso. Porque el consenso es fundamental en una norma de estas características. Pero mucho tendrá que cambiar esta ley y si de luego van a escuchar ustedes como el Gobierno anterior, fracasados estamos. Porque nosotros presentamos enmiendas a la totalidad a la Ley de Inversiones Estratégicas. ¿Sabe cuántos votos obtuvimos? 2. ¿Sabe de quién? De mi compañera Carmen Hernández y mío. Presentamos una enmienda a la totalidad a la Ley de Armonización y Simplificación. ¿Y sabe cuántos votos obtuvimos en este Parlamento? 2. Pero ¿saben lo que han hecho ustedes? Derogarlas ustedes ahora, que fueron los que la elaboraron, dándonos la razón después. Y esto ocurrirá con esta ley si no logramos modificaciones sustanciales. Esta es una ley que hace que personas relevantes, no necesariamente de nuestro ámbito de influencia, personas relevantes como el señor Rivero, como el señor Tomás Padrón, el señor Juan Fernando López Aguilar, Antonio González Beite, Fernando Redondo, Faustino García Márquez, gente que quiere, que trabaja desde perspectivas distintas estas islas y esta tierra, creen que es una ley equivocada, que es una ley que nos retrotrae al pasado, que es una ley que desestructura Canarias, que no apuesta por el proyecto común, que no facilita la cohesión del territorio que más cohesión precisa, que debilita nuestros cabildos insulares, que fracciona el gobierno del territorio y del medio ambiente, que en definitiva apuesta por que sálvese quien pueda, porque cada territorio articule la propuesta que más le conviene. Y nos preocupa también que detrás de esta ley de los entusiastas, porque hay gente que se apunta porque hay aspectos de la ley que les vienen bien,
de los entusiastas, son los mismos entusiastas del petróleo de entonces. Los mismos entusiastas de esta ley son los del petróleo, en lo político y en lo empresarial. Y los que estamos a la contra de esta ley, también el Partido Socialista, también porque me leo sus papeles, porque me leo los... Señor, un minuto más, señor Rodríguez. Tiene serias discrepancias en este tema y espero que hoy quien venga aquí a representarlo lo diga, porque lo han hecho constar al menos someramente en el documentito del repacto, que pone en evidencia que ni en esto están ustedes de acuerdo. A usted no le aplaudió ni un socialista, porque es que no pueden aplaudir esta ley, porque no es de ellos, porque es de usted, señor presidente, y de su entorno, del señor José Carlos Francisco, de María Salud Gil, porque ellos sí que están identificados con esta ley, porque esta ley apuesta por el desarrollismo, por el cemento, por el crecimiento sin sentido, por el oportunismo, por las burbujas. Y yo creo que eso no es lo que necesita esta tierra. Ofertamos sinceramente nuestro apoyo para que en el trámite parlamentario hagamos un esfuerzo para corregir los elementos más perversos de esta norma, porque creemos sinceramente que esta tierra no necesita esta norma, necesita una norma, una sistematización, resolver los problemas que tenemos, que los tenemos, pero esto se llama matar moscas a cañonazos y nosotros no estamos por esa barbarie. Muchísimas gracias. Gracias, señor Rodríguez.